Hola, bienvenidos. Esta es una presentación con voz que sirve de apoyo a la lectura de Patrick Hanks y que intenta desarrollar las líneas principales de la teoría de las normas y las explotaciones, que está expuesta en un libro del 2013, del que ustedes obviamente tienen una selección. La bibliografía obligatoria es, como les decía, simplemente una selección de este libro que está muy bien escrito y es un poco difícil de cortar. Es una lectura muy interesante para hacer completa. Para el que además le interese el tema, lo sugiero, y tienen el libro, como les decía, completo en el campus. Pero lo que es obligatorio son solo una selección del capítulo 6 y una selección del capítulo 8. De todas maneras, yo en esta primera diapositiva, en esta primera presentación, mejor dicho, voy a comentar un poco el marco más general para que se pueda entender la noción central que nos interesa, que es la de explotación, y que además solo se puede entender en relación con la noción de norma. Por otro lado, como el texto es en inglés y hay que tener un buen nivel de inglés para entenderlo porque está comentando sobre el significado de las palabras en inglés, puse un breve resumen de la teoría. En realidad puse un artículo mío que no tiene que ver con el contenido de la materia, pero que tiene un resumen en español con ejemplos en español. Pueden encontrarlo en la guía 4. Está el link a la revista, que es una revista electrónica. Si quieren pueden mirar ahí. De todas maneras, lo copié también parte en la guía de lectura y actividades antes de la actividad que tienen que hacer. Entonces, como sé que siempre los preocupa, y más en particular en estas circunstancias, lo evaluable, tanto en el final como en el parcial, van a ser las nociones de norma y explotación, fundamentalmente las de explotación. El resto, bueno, un poco lo necesitan para entenderlo o para entenderlo mejor, pero céntrense en eso. De todas maneras, si hay preguntas, pueden escribirme y consultarme. Y bueno, la idea es trabajar con el español, aunque Hanks obviamente trabaja con ejemplos del inglés. Bueno, Patrick Hanks, quedó mal escrito, perdón. Está vivo, es un lexicógrafo inglés y un lingüista de corpus. Tiene bastante relación, o importa bastante si ustedes estuvieron curioseando un poco, aunque sea el sketch engine, porque ahora lo vamos a ver, pero la teoría de él en realidad es posible por la lingüística de corpus, ¿sí? Es lo que posibilita estudiar el significado de las palabras, que es el objetivo principal, desde a partir, o se puede hacer en la manera en que lo hace él, a partir de los recursos de la lingüística de corpus, ¿sí? De la consulta de grandes corpus de datos. Bueno, fue editor de los diccionarios de Oxford y es editor de la sección de lexicografía en esta enciclopedia que no sé si conocen, pero que es muy útil para cualquier tema de la lingüística. Se puede bajar, se puede descargar, es un archivo muy pesado de muchos tomos, pero desde ahí, desde fonética, sociolingüística, está muy bien. Así que ténganla en cuenta. Si alguien quiere el link para descargarla, me escribe a la cuenta de la materia o a mi mail, que lo tienen en las presentaciones, y se los paso. Y es además autor de un diccionario que es el Pattern Dictionary of English Verbs, perdón por mi inglés, que está disponible en este link, que está basado en la teoría de las normas y las explicaciones, y está en proceso, pero también lo tienen ahí para curiosear si les interesa. Como les decía, la teoría de Hanks pone o cuestiona más bien una visión del significado que quizás es la más natural, o la que los hablantes, antes de ponerse a hacer un diccionario en algunos casos, o de ponerse a examinar concordancias de corpus, tenemos, que son los significados como algo discreto, separable, enumerable, ¿sí? Donde hay límites claros entre un significado u otro. Si hacen el ejercicio, quizás alguno lo hizo ya,
de decir, bueno, qué significado de X palabra aparece en, no sé, 100 concordancias que buscan en algún programa de corpus, van a ver que hay casos muy claros, este significado o este, pero hay muchos casos donde los límites se borran, ¿sí? Donde en realidad lo que vemos es que los significados son entidades que no presentan límites claros, ¿sí? Esta es la idea de Hanks, y no solo de Hanks, sino de otros autores, de otros lexicólogos y lexicógrafos, ¿sí? De hecho, si les dan una lista de concordancias, y por concordancia me refiero a apariciones de la palabra que se extraen de un corpus de una palabra X, hablantes, y esas palabras tienen más de un significado, se llega al estándar de oro, que es un 70% de acuerdo entre los hablantes, ¿sí? Hay un 30% en los que hay desacuerdo entre los mismos hablantes. Hay una frase también muy famosa de Sue Watkins, que en una discusión que asumía la existencia de significados discretos, dijo que ella no creía en los significados, y hay un artículo sobre eso en un handbook de lexicografía de Oxford. Y por el otro lado, en lexicografía es una práctica común dividir entre dos tipos de lexicógrafos. Los Lamperts, que serían los aglutinadores, que tienden a fundir variaciones, si quieren llamarlas así, en una sola excepción, y los que tienden a dividir en varias excepciones. De hecho, si uno los hablantes suelen hablar o referirse como al diccionario en general, pero en realidad hay varios, y si los comparamos vamos a ver que hay diferencias en la segmentación, que donde en algunos casos aparece un solo significado, otros diccionarios los dividen en dos o en tres. Si miran el ejemplo que sigue, el de untar, van a ver la diferencia entre un splitter, ¿sí?, que hizo 3 acepciones en relación con un Lampert, que hizo una sola, ¿sí? En un caso es el DRAE y el otro es del Dictionary Box, el ejemplo. Y esto es muy frecuente, ¿sí? No es que hay que buscar mucho para encontrar ejemplos de eso. Si quieren, pueden probar ustedes hacerlo con los recursos con los diccionarios que ya estuvimos usando en la materia. Entonces, el planteo de Hanks es que es posible estudiar el significado de otra manera hoy con los corpus de texto, ¿sí? Tenemos corpus enormes, a un clic los datos servidos, como habrán estado viendo, y tenemos herramientas sofisticadas para explotarlos, ¿sí? Podemos hacer consultas bastante complejas. Ustedes estuvieron haciendo algunas y usaron, no sé, la función WordSketch, por ejemplo, o SketchDiff en el Sketch Engine. Por otro lado, Hanks propone basarse en la noción de prototipo de Roche, donde en la que se defiende que no hay límites claros, sino más bien borrosos, ¿sí? Habría un miembro, el prototipo, el que tendría las propiedades de la clase, y otros miembros que tendrían algunas propiedades, pero no todas, es decir, alejarse de una idea de condiciones necesarias y suficientes. Y otra vez, apoyándose en esta noción de prototipos, podríamos construir prototipos fraseológicos, es decir, combinaciones de palabras, si quieren colocaciones, con las que una palabra suele concurrir en determinados significados, ¿sí? Anteriormente, la semántica léxica se basaba en una metodología que Hanks critica bastante en el libro, porque básicamente era introspectiva, ¿sí? Y se inventaban, o todavía un poco se hace, se inventan ejemplos. Para Hanks, esta metodología es problemática porque en vez de concentrarse en lo que es regular, en lo que aparece muchas veces, va a aquello que es extremadamente raro, ¿sí? En este afán de dar cuenta de todo lo que es posible. Y él propone un enfoque diferente, ¿sí? Obviamente no basado en la introspección, sino en los corpus de textos, en no buscar todos los significados posibles, sino en centrarse en lo normal,
en los usos centrales y típicos. Y ahí va a venir a jugar un papel importante, obviamente, la noción de norma que vamos a desarrollar en breves. Pero a la vez, los usos no típicos, dice Hanks, se pueden explicar a partir de esos usos centrales y típicos, en esta doble hélice que propone él. Y ahí estos usos no típicos entrarían en esta segunda categoría que propone la teoría, que es la categoría de explotación, ¿sí? Miren estos dos ejemplos que hay en la pantalla, ¿sí? Leo la versión traducida. Siempre aspire su alce desde el hocico hacia arriba y cepille su faisán con pan recién horneado, corteado con la mano y no rebanado. Y la segunda, esta es de un manual de disecación, el tema es cada cuánto tenés que aspirar la alfombra, ¿sí? Fíjense la colocación, si aspirar la alfombra, si ustedes buscan en el Corpes o en el Sketch o en el CREA, van a ver que aparece muchísimas veces aspirar la alfombra, aspirar el piso, pero aspirar el alce y no me acuerdo qué otra cosa, el faisán, de cepillarlo, es extremadamente raro, ¿sí? De hecho, Hanks, cuando comenta este ejemplo, que está en una parte del libro que ustedes no leen, lo que dice es, bueno, lo leí hace años y todavía me lo acuerdo. Es decir, que habría ejemplos, concordancias, instancias de uso de una palabra que tendrían saliencia cognitiva, ¿sí? Es decir, son recordables. Y otras que tendrían saliencia social, porque son totalmente, si quieren, estándar, aparecen una y otra vez como aspirar la alfombra. Hanks lo que dice es que estas son dos variables independientes y que a la vez son posiblemente inversas, es decir, cuanto más saliencia cognitiva, cuanto más recordable es un ejemplo en el sentido de que es recordable aspirar el alce, menor saliencia social va a tener. Y mientras más saliencia social, como aspirar la alfombra, tenga una combinación, va a tener menos saliencia cognitiva, ¿sí? Entonces, para la teoría de las normas y explotaciones, el significado léxico es dinámico. Sí, es cierto, cambia mucho, no es fácil de estudiar, pero sí puede ser estudiado mediante corpus de datos. Y se pueden incorporar métodos de la estadística a la semántica léxica. Entonces, lo que propone es centrarse en lo normal y frecuente, que serían las normas, y ya lo vamos a precisar, frente al lado posible de las explotaciones. Obviamente esos límites entre lo normal y lo posible y lo raro no son tajantes, sino que hay grados, ¿sí? Entonces, lo que Hanks propone es no usar el corpus como un estanque de pesca, ¿sí? Y esta idea de estanque de pesca responde a buscar los ejemplos, los peces o las palabras que se acomoden a ideas preconcebidas o quizás que sacar solo las raras, por ejemplo, sino ver qué peces hay en el estanque, ver un poco una gran proporción de ese estanque de un determinado corpus y ir clasificando las palabras en función de, bueno, con qué otras palabras aparecen, en qué relaciones, ¿sí? Entonces, ahí lo que tomamos en cuenta también es la convencionalidad de los ejemplos y los raros los tratamos aparte. En esta presentación, entonces, repito, hice una introducción a la teoría de las normas y las explotaciones. En las dos siguientes presentaciones vamos a ver más en detalle la noción de norma y explotación. Varias cuestiones del contenido que repuse no están en la selección de capítulos que ustedes tienen que leer y obviamente no va a ser objeto de pregunta, pero me parecía importante darles un poco el marco de la teoría. Sé que es breve, si les interesa, bueno, obviamente pueden leer al mismo Hanks o hacer preguntas y lo vemos más en profundidad. Seguimos entonces con la parte 2 de la presentación.